De 2 minutos, aquí sigue la W Noticias Seguras. Andrea, una preocupación que debemos compartir, creo yo, todos los colombianos, todos, aquí no hay distingo de raza, color, identidad de género, opinión política, lo que sea, y es la protección de la libertad de prensa. Y yo no sé si usted ha visto dos hechos o dos noticias que en las últimas horas por lo menos resultan un tanto inquietantes. Una que habla de unas dificultades o trabas que le estarían poniendo a periodistas extranjeros que quieren venir a Colombia a trabajar y que no les entregan la visa fácilmente. Y la otra, Andrea, una decisión judicial que se conoció en las últimas horas y que podría Ujú. tener unas implicaciones muy delicadas para nuestros colegas de Revista Semana, de Semana Digital, Vicky Dávila, Jairo Lozano, por cuenta de unas informaciones que publicaron en los últimos días, en las últimas semanas, Ujú. sobre el caso Uribe. Claro que sí, pues aquí hay unos puntos muy importantes para tener presente. Y es que la palabra reserva se utiliza, por supuesto, en los procesos judiciales, pero el periodista en su trabajo de investigación no tiene las mismas responsabilidades que un funcionario público. Claro que sí, con su audiencia, con la reserva de fuente y con el tratamiento adecuado de los datos. Pero entonces, ¿qué sería de la prensa si hubiésemos esperado a que se resuelva el caso de Álvaro Gómez Hurtado o el magnicidio de Luis Carlos Galán sin que antes la prensa no pudiera haber tenido acceso a partes de la investigación? Eso se debe publicar. Sin embargo, por supuesto, también debe tener reserva si no corresponde a elementos que comprometan a todo el expediente o que sean de importancia pública, sea algunos apartes que mencionen algo de la vida privada. Ahí creo que se debe tener mucho más cuidado. Pero el Ujú. tema de publicar o no, yo creo que eso sí es totalmente distinto. Y sobre el primer tema, Juan Pablo, que usted mencionaba, es un artículo que publica el portal Colombia Reports y es gravísimo porque asegura que el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería colombiana, estaría tratando de bloquear las visas de migrantes para periodistas extranjeros y esto, digamos, llegan a esta conclusión con base en un correo que le envían a la periodista Brendan Corrigan que dice que aplicando las normas vigentes se descarta la visa de inmigrante como autónomo para la profesión de periodista. Entonces, si se están empezando a bloquear esas visas para aquellos periodistas que quieren seguir de cerca la situación de Colombia, pues es también un punto muy grave, ¿no? Además, porque Pues esta periodista vivió 10 meses en Colombia. vámonos a la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Está con nosotros Jonathan Bock, que además se está estrenando como director de la FLIP, luego de que Pedro Vaca, su predecesor, fuera nombrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como relator para la libertad de prensa. Jonathan, primero que todo, pues enhorabuena por esta gran responsabilidad. Usted ahora carga una antorcha que nos ilumina a todos, sin distingo de opiniones, de visiones, del periodismo, del oficio. Así que pues lo felicito y pues tremenda bienvenida, ¿no? Estos dos casitos bien particulares. Yo quiero que arranquemos con este que estaba comentando Paola. ¿Qué es lo que está pasando con la expedición de visas a periodistas extranjeros que quieren venir a trabajar a Colombia? Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Hola Juan Pablo, buenas tardes a Vanessa y a toda la mesa. Pues sí, sin duda, y pues gracias por la bienvenida. No deja de ser siempre bastante azaroso todo lo que está relacionado con libertad de expresión en Colombia. Frente al tema de los visados, pues nosotros hemos estado hablando con Adrián y con los otros reporteros que nos han pues puesto, digamos, como su situación frente a las visas y creemos que sí hay empezamos a identificar unos patrones que por supuesto ponen en riesgo no solamente que estos periodistas puedan continuar haciendo su trabajo, sino que también pueden ser unas trabas que están relacionados en algunos casos con el trabajo que ellos están haciendo. Y en esto es lo que nosotros desde la FLIP queremos indagar para poder, pues por supuesto, tener los suficientes insumos y determinar si esto tuviera alguna relación, que de ser así, pues sería gravísimo para la protección de la libertad de expresión y pues para el trabajo que hacen estos periodistas internacionales en el país. Sí, Jonathan, precisamente hay otro caso en el que una periodista pudo obtener su visa después de 10 meses
Y esto fue porque la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le exigió prácticamente que tenía que convalidar el título de periodista, y esto pues no es un requisito que aplique para nosotros a la hora de ejercer. ¿Esto es inconstitucional o es permitido? Sí, ese requisito del título, la verdad es que no tiene ninguna justificación. Nosotros hemos estado hablando con Brendan también frente a este caso y pues él, digamos que estamos en ese, acompañándolo para ver cuál es la respuesta final que dé la Cancillería, pero pues no tiene ninguna justificación que el título se le esté pidiendo para como un requisito previo para entregarle el visado. Pero venga, Jonathan, como para que podamos también darle mucha claridad a los oyentes que hasta ahora están en Sigue la W conectados con nosotros, quienes están en el Facebook Live también y en wradio.com.co. Normalmente, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el procedimiento para que un periodista pueda llegar aquí a Colombia y decir voy a ejercer el periodismo, voy a hacer reportería? ¿Cómo se da? ¿Cuáles eran o cuáles son normalmente los tiempos? Y cuál es, digamos, ese ruido que se está generando ahora? Pues esto es algo que nosotros empezamos sobre todo a recibir más casos desde el 2018, 2019 y nosotros hemos elevado unos derechos de petición a la Cancillería que no nos terminan de dejar satisfechos ni aclaran precisamente varias de esas preguntas que estás formulando, Juan Pablo. Y creo que ahí es donde precisamente se empiezan a generar malos entendidos y pues unas preocupaciones genuinas de los periodistas y pues por supuesto desde nosotros de la Fundación porque no es claro ese trámite y ahí entonces esa ambigüedad pues empieza a generar que se destapen las alarmas de decir, bueno, esto es discrecional entonces y si un tipo de periodismo o un trabajo periodístico que se está haciendo es incómodo, puede terminar incidiendo en que no se le renueve su visado o en que tenga dificultades. Esas son las preguntas que desde la Cancillería no se han contestado de manera clara. Sí, quiero preguntarle por el otro caso que planteaba Juan Pablo y es lo que estaba sucediendo con nuestros colegas de la revista Semana, con Vicky Dávila, de la publicación del expediente completo del caso Uribe, porque también ahí se habla entonces que los periodistas también tendrían que manejar el término reserva que se le pide a los funcionarios públicos. Y mi otra pregunta, pues ya la digo porque eso tiene dos planteamientos, ¿no? Hasta dónde también llega la intimidad o la vida privada de algunas personas que no comprometen el interés público. Pero ¿usted qué piensa de este caso? Este es un caso que nos Sí. preocupa muchísimo y donde vemos que la decisión del juez pues termina configurando censura. Primero, porque es desproporcionada la orden de exigirle a Revista Semana y a los periodistas que retiren el programa, ¿sí? Toda vez que si el juez considera que hay alguna vulneración a los otros derechos, pues debería solicitar que se edite algún fragmento de ese espacio, pero retirar todo el programa, pues es un acto que, como digo, configura censura y que puede sentar un precedente muy peligroso para el país, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues nuestra voz de rechazo, esto es algo además que hemos conversado pues tanto con Vicky como con la revista Semana, Asomedios y AMI, y estamos preparando un comunicado rechazando precisamente esta decisión, porque como digo, pues es un precedente sumamente riesgoso. Y yo creo que también ahí no solamente está este elemento de la decisión, sino donde entra el juez a decir que pues este tipo de fuentes no podrían ser difundidas por los medios de comunicación y por los periodistas. Un segundo aspecto que también es nocivo porque pues hay que recordar que en Colombia no existen fuentes prohibidas, ¿no? Y que una vez que el medio de comunicación o el periodista acceda a ese material, pues no tiene ninguna obligación para que permanezca, para que no se publique. Entonces creo que esos son dos aspectos que son sumamente graves y, perdón, añadiría un tercero y es que precisamente se le pide a la Fiscalía que investigue cómo se accedió a esta información y pues eso pone a las fuentes también bajo la lupa de posibles
como si fueran ellos quienes estuvieran cometiendo el delito, ¿no? Entonces creo que es un fallo que aunque pues me parece y respaldamos la decisión de Semana de acatarlo y de retirar el contenido, es un precedente muy negativo que deberá ser pues también apelado con la intención de que se revierta esa decisión. Misma línea, ¿usted cree que se está coartando la libertad de expresión en Colombia y sigue la censura? Pues también hay casos similares, digamos el que ocurrió recientemente con un juez que no quería permitir el ingreso de periodistas a una audiencia pública cuando ya hay una sentencia de la Corte que nos permite el ingreso a este tipo de diligencias, además que son, como su nombre lo indica, públicas. Ya que tengan algún riesgo de seguridad nacional o estén implicados menores, uno lo entiende, pero el resto de audiencias uno puede ingresar. Sin embargo, ¿usted considera que los jueces están abusando de sus funciones para no permitir la labor periodística? Sí, digamos que ahí están los fallos y es evidente donde hay unas extralimitaciones y donde además muchas veces se desconocen pues una serie de principios y de ganancias que ya se han tenido en esta materia. Y yo creo que retroceder pues significa volver a revisar algo que, como digo, pues ya se daba por sentado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues es riesgoso y hay que no hay que dejar de ninguna manera de lado este tipo de fallos sin poner, como digo, las advertencias de lo que esto podría implicar como un precedente que es muy riesgoso y muy peligroso. Pero como para cerrar también este tema, Jonathan, uno podría pensar que dentro del ejercicio periodístico también hay que acotar un poco lo que se publica y lo que no se publica, lo que es de interés y lo que no es de interés, pero sobre todo lo que pertenece al ámbito privado y que de ninguna manera pues debería, a la intimidad de las personas y que no tendría por qué publicarse, y lo que sí es meramente noticioso y de interés nacional. Digamos que también hay que ver el espejo dentro de ese fallo para entender en dónde se falló y cuáles son los límites de lo que sí se puede y lo que no se puede hacer en el oficio, ¿no? Por supuesto, y digamos que ese debate es permanente y ustedes pues en las salas de redacción lo tienen de manera constante. A mí lo que me parece muy riesgoso es que sea la decisión de un juez la que ordene retirar todo un programa, entendiendo además que precisamente pues era sobre el expediente en el caso del expresidente Álvaro Uribe, pero, o sea, que es de suma relevancia y trascendencia nacional. Pero, entonces, o sea, usted pensaría, por ejemplo, que el juez podría haber dicho, retírese la información de carácter personal, íntimo, privado, que no tiene nada que ver con la noticia, pero manténgase la información que es de carácter noticioso, algo así. Exactamente, si se identifica qué parte de la grabación es la que puede vulnerar el derecho de un tercero, en este caso de los familiares del testigo Monsalve, pues esa podría haber sido una de las decisiones, ¿no? Se edita ese pedazo del fragmento y no toda la publicación, que como digo es lo que termina siendo pues extralimitado y configurando censura. Ok, pero, y aquí también es muy importante también hacer las salvedades. En caso tal de que en dicho informe no se publicara nada íntimo, no se mencionara a los niños, no se diera toda esa información que aparece como argumento del juez para determinar el fallo de la tutela, pues ahí sí se estaría incurriendo en un error delicado al buscar que esta información se deje de ser publicada, ¿o no? Claro, y yo creo que aquí es muy importante también rescatar la importancia del fuero editorial, ¿sí? Y es una decisión que se toma también entendiendo que si se fragmenta las revelaciones o los audios que se hagan, pues eso puede también entenderse como que se está manipulando. Y ahí es muy importante decir, pues el medio de comunicación toma la decisión de publicarlo de manera completa. Si un juez llega a identificar que hay una parte que eso puede alterar, que puede afectar, perdón, el derecho de un tercero, pues sería únicamente ese pedazo el que debería editarse. Pero si la decisión del medio de comunicación es publicarlo de manera completa,
como digo, teniendo en cuenta distintas variables, pues también y teniendo sobre todo la relevancia de este proceso, pues yo creo que está dentro de su fuero y cobijado por la libertad de expresión. Y ahora respecto a la reserva de sumarial, ¿un periodista debe o no debe respetar la reserva sumarial? Si a un periodista le allegan una información de un expediente, un periodista puede publicarla, ¿no es cierto? Exacto, es lo que mencionaba, y es que aquí no existen las fuentes prohibidas y parece que cada vez que hay muchos jueces que quisieran criminalizar precisamente la revelación de esto, ¿no? Y yo creo que en este sentido, además, tenemos que entenderlo de una manera más amplia y que afectaría a todo el periodismo en Colombia y pues por supuesto en muchos otros países. Es ¿no? decir, Donde usted por ejemplo, esto Jonathan, es que quiero aquí remitirme al fallo, que dice en uno de sus puntos. La Constitución ampara la reserva de las fuentes por ser parte central de la libertad de información. Con todo, tales derechos no facultan a la información a hacer uso de pruebas o elementos de prueba que tienen carácter reservado y a replicarlos. Porque si la fuente violó la reserva cuando entregó la información, esa fuente está viciada. Ahí es donde el asunto no cuadra. Ahí es donde el juez se le están yendo las luces desde la perspectiva de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Totalmente, totalmente, porque sobre quien debe recaer ese mantener en reserva, pues es a la persona que tenga la información, bien sea la prueba, pero una vez que caiga en las manos de un medio de comunicación o de un periodista, tiene el fuero para publicarlo. Y ahí, insisto, no existen fuentes prohibidas y pues eso es desconocer, digamos, precisamente como esa posibilidad que se tiene de publicar ese tipo de material, donde muchas veces, pues claro, ya después entra a ser parte de la valoración que haga el medio de comunicación, de cuál es la relevancia que tiene eso noticiosamente o para pues determinado asunto, pero no debe ser un juez quien infiera que existan un tipo de fuentes que sean prohibidas para su publicación. Jonathan, ¿qué viene ahora en estos dos aspectos donde usted pues advierte que también se estaría vulnerando esa libertad de prensa? En ese diálogo con el gobierno, ustedes como representación también en la FLIP, ¿qué se podría lograr con la Cancillería o no sé si tiene ese alcance o no para cambiar estas decisiones y que no se afecte esa libertad de prensa de los periodistas que cubren todo lo que sucede en Colombia para el mundo? Y también si hay otro pronunciamiento, además de este que ustedes están haciendo, o otro alcance con respecto al fallo judicial sobre la reserva de los procesos judiciales. Pues frente, digamos, a la Cancillería, sí estamos a la espera de poder tener mayor claridad en estos procesos para que, como digo, no quede ninguna sospecha ni ningún manto de duda de que esto pueda estar relacionado, que este tipo de trabas y problemas que están teniendo los periodistas pueda estar relacionado con su trabajo, ¿no? O donde pueda existir una limitación que se esté poniendo desde la Cancillería para que los periodistas internacionales no puedan establecerse acá en Colombia y hacer su trabajo desde acá. Frente al segundo aspecto, como digo, pues esto es un proceso que tiene un primer fallo un fallo en primera instancia y pues sobre donde la apelación, pues digamos nosotros desde la Fundación vemos que es procedente porque, como digo, pues de lo contrario termina generando un precedente bastante negativo y riesgoso para el ejercicio del periodismo en Colombia. Jonathan Bock, nuevo director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bienvenido al cargo, ¿no? A partir de ahora le toca a usted afilar muy bien ese trabajo que además también Pedro, su predecesor, lo estuvo haciendo a las mil maravillas porque es la defensa de todos. Y yo quiero insistir en lo que dije al comienzo. La tarea suya es poderosísima porque aquí es sin mirar ni partidos ni opiniones, sino simplemente la libertad de expresión, que es sin duda, Jonathan, uno de los bienes más preciados de la democracia. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, a ustedes y pues siempre disponibles para hablar de estos temas. Andrea,
queríamos hacer esta Sí. parada, nos pareció necesario y urgente por los dos hechos que están ahora en manos de nuestros colegas, de la FLIP, pero también porque tanto la prensa internacional es importante su presencia en cualquier país, en cualquier país Claro. democrático. Y pues que digan que entonces ahora los fallos judiciales o los elementos que integran expedientes judiciales no pueden darse a conocer por la reserva, genera inquietudes, genera No, inquietudes. vuelvo al mismo el tema y a veces se da este dilema con los abogados, que los abogados hay algunos, ¿no?, que son partidarios de que no se conozca absolutamente nada, pero entonces hasta que haya un fallo judicial 25 años después del asesinato de Álvaro Gómez, la prensa no habría podido escudriñar. Ese es nuestro deber, por supuesto con responsabilidad y con ese compromiso ante la audiencia. E insisto, Andrea, a uno puede que no le guste el medio X, a otro puede que no le guste el medio Y. Puede que un periodista opine de la manera roja y otro opine de la manera naranja. Pero finalmente Ujú. lo que hay que respetar es la libertad de expresión siempre y cuando ésta se haga de manera respetuosa y sobre todo respondiendo y acotándose a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho a ciertas a la privacidad, pero pues el periodismo hay que Sí, defenderlo. pero lo que decía Andrea es muy importante, Juan Pablo, y es también la responsabilidad que tenemos nosotros los periodistas y que no toque llegar entonces hasta los estrados judiciales para pelear por eso. Y eso cómo se hace, diferenciando lo que es noticia de lo que es información personal, lo que usted mencionaba, la intimidad y aquellos datos que no le aportan nada al proceso, a las investigaciones y que sí pueden pues invadir la intimidad de una persona y la información personal. Hablando de justicia, nos vamos a los estrados judiciales. Laura Palomino, muy pendiente hasta ahora de lo que está pasando en el caso Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía General de la Nación le pide a la jueza que lleva el caso dejar en libertad al expresidente Uribe. Laura, adelante con la información. Sí, así es, Juan Pablo. La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Gabriel Ramón Jaimes, pidió esta solicitud de libertad, apoyó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene